Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar de temas individuales, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar una conciencia ambiental. En este día tenemos a Javier Díaz, él es asesor de Encador en el área de desarrollo de nuevos proyectos y en la economía circular inclusiva. Y con Javier queremos topar un tema que evidentemente es de preocupación mundial y obviamente también en el Ecuador, y que es el tema de los plásticos y cómo podemos darle una segunda oportunidad, pero que también queremos escuchar a la empresa privada qué es lo que está haciendo para contribuir a la solución de los plásticos y que veamos justamente qué también se puede hacer y qué es lo que vendría bien o nos hace falta para contribuir justamente en el reuso, la reutilización o el reciclaje de estos plásticos. El mundo produce, y tengo estos datos, el mundo produce el doble de residuos plásticos que hace 2 décadas, imagínense ustedes, ¿no? Y la mayor parte de las cuales se destinan a un relleno sanitario, si es que hay relleno sanitario como en las grandes ciudades, pero si no a botaderos de cielo abierto como hay en las pequeñas ciudades, generando un proceso de contaminación de ríos, de quebradas tenaces. Se incinera o se filtra en el medio ambiente y apenas el 9% se recicla con éxito. Estos son datos mundiales de acuerdo a la OCDE. Entonces, Javier, pues bienvenido, y con estos datos quisiera comenzar que nos cuentes qué es Encador. No todo el mundo conoce y creo que la perspectiva de la empresa privada es importantísimo en este tema de plásticos y de reciclaje. Bueno, muchísimas gracias primero, Verónica, por la invitación y efectivamente por considerarnos a la parte privada en este importantísimo debate que muy bien has planteado en tu introducción, porque sí, efectivamente hay mucha discusión y yo creo que todo debe partir de entender que el problema del plástico existe primero, que hay alternativas para solucionarlo, segundo, y que el reciclaje en este caso el PET, que es uno de los varios plásticos que existen, el reciclaje del PET post consumo es una de esas alternativas de solución. No es la solución, pero sí es un camino o una opción de resolver el problema del manejo de los plásticos ya como un desecho y también de su procesamiento previo desde un producto virgen que nace de la petroquímica. Ujú. Encador, para contestar tu pregunta, Encador es una empresa que tiene ya 50 años de presencia en el mercado, está cerca de cumplir 50 años en el mercado ecuatoriano, una empresa que nació en el mundo textil, una empresa que ha estado siempre a la vanguardia en las distintas líneas de negocio en las que se ha involucrado. Partió vinculado directamente a la producción de filamento sintético de poliéster, es decir, desde ahí ya nace su relación con el plástico. Obviamente el poliéster es para el uso en procesos textiles, el PET vendría a ser lo mismo, pero para el uso en procesos de envases plásticos. Y a partir de eso, esta empresa ha ido evolucionando hasta que hace más o menos 12 años invirtió, ya viendo un poco esa dinámica mundial que tenía el manejo del plástico como residuo, invirtió en una planta de reciclaje que hoy por hoy permite procesar PET post consumo, botellas, son más de 1.000 toneladas al mes que se pueden procesar, son más de 500.000 botellas diarias que se están procesando, este PET post consumo para luego convertirlo nuevamente en una botella. Es decir, lo que se ha logrado es crear un sistema de economía circular inclusiva, que ya seguramente entraremos a explicar un poco ese detalle del Ujú. inclusivo, pero un sistema de economía circular para darle una nueva vida a la botella. Como tú bien Ujú. decías, esa es una de las opciones y por eso hablaba de que es una de las soluciones. El Ujú. reuso es otra, etcétera, etcétera. Pero darle una nueva vida al plástico, transformar de esa manera el futuro, es decir, atrás de esto hay evidentemente un proceso de sostenibilidad ambiental para lograr que
el plástico no se vaya a los botaderos que tú decías de cielo abierto, sino que regresen a una planta donde se procesa y donde se logra obtener nuevamente un producto grado alimenticio, que eso también es muy Mm. importante dejarlo claro, es decir, es un producto que tú lo puedes perfectamente volver a convertir en un envase donde se puede envasar, valga la redundancia, alimentos, bebidas. Ujú. Perfecto. Ok, conocemos la planta de Ecuador y la verdad es digno de felicitar todo el proceso que están llevando a cabo. La verdad es que es muy, muy bonito. Yo quisiera preguntarte dos cosas. La primera, sentar las bases de lo que es la economía circular para que también la gente entienda, ¿no es cierto? Tenemos todo un proceso de jerarquización de la basura en concepto, en principio, deberíamos tratar de no generar basura, es decir, lo que consumimos deberíamos terminar de forma circular, ¿no? Y primero consumir menos, después si es que consumimos, que tratemos pues de que todo eso se reuse o se recicle. Eso por un lado, no vamos a descartar ni decir, ok, como vamos a dar alternativas, simplemente consumamos y sigamos consumiendo como hasta ahora lo hacemos en procesos lineales. No, ese creo que tenemos que tener claro. Ahora, vivimos en un mundo real, consumimos y desechamos cosas. Ahí es donde entra justamente el proceso de transformación. Y aquí estamos hablando del PET, pero hablemos un poquito primero en general sobre el tema de los plásticos y luego por qué el PET es tan importante y comencemos a hablar sobre cómo se reusa y lo que acabas de mencionar es justamente cuántas veces se puede reusar de tal forma que no termine finalmente en un relleno sanitario. Perfecto, excelente, excelente tema y gracias por esa forma de plantearlo tan clara. Y sí es bueno efectivamente entender la diferencia entre lo que es economía lineal, que es a lo que hemos estado, digamos, Acostumbrados. acostumbrados, exacto, Sí. es lo que ha predominado, y lo que hoy se denomina la economía circular, ¿no? Entonces, hay que entender que la economía lineal es donde todo lo que se fabrica finalmente tiene un fin, ¿no? Y Ujú. termina de salir del ciclo productivo. Es decir, yo, en el caso del plástico, salgo del petróleo, lo convierto a través de los procesos petroquímicos en una resina y esa resina la convierto en un sinnúmero de productos plásticos, ¿verdad? Pero una vez que ya los he utilizado, el consumidor los descarta y no vuelve a ser procesado. Ese sería el concepto real o básico de la economía lineal, donde todo comienza por consumir una materia prima virgen, ¿no? Se procesa, se convierte en producto, se desecha. En cambio, la economía circular tiene este otro componente adicional que es decir, ok, yo quiero ser sostenible, Ujú. ¿verdad? Y yo quiero o debo intentar que esos materiales o esos recursos que ya entraron a un ciclo productivo vuelvan o continúen en el ciclo productivo o en su defecto se le encuentre otro tipo de fin antes de su disposición final. Es decir, darle un segundo uso, etcétera. Y lo que se intenta es darle durante el mayor tiempo posible vida sin que esa vida pierda valor. Entonces, en el plástico hay N cantidad de tipos de plásticos. De hecho, me imagino que los que nos escuchan sabrán que se identifican por números dentro de un triangulito, de unas flechas que son las que te muestran ese símbolo de sostenibilidad y de reciclaje y de Mm. circularidad. ¿No? El PET, por cierto, es el número uno y por eso nosotros como Encador hemos acuñado la frase el poder de uno, la transformación está en el poder de uno, Mm. para jugar también un poco con ese número, pero hay muchos plásticos, hay el polietileno, hay el PVC, etcétera, etcétera, y todos parten de ese mismo origen de la petroquímica en su estado virgen. Entonces, la intención es que durante el mayor tiempo posible, sin que pierda su valor, conservando su vida útil, nosotros
le demos nueva vida a esos plásticos. Lastimosamente, la mayor parte del plástico no se está procesando Mm, nuevamente o no se le está dando nueva vida, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, como bien decías tú, Verónica, en la introducción, ¿no? Las tasas de recolección, según el tipo de plástico, varían drásticamente. El PET es probablemente el que mayor tasa de recolección tiene a nivel mundial, porque es uno de los plásticos más, yo diría, más nobles para efectos del reciclaje y para efectos de permitir volver a darle esta posibilidad de reuso, incluso a nivel de grado alimenticio. Hay otros plásticos que son mucho más difíciles de procesar, son mucho más difíciles de recuperar, y eso también es importante que se entienda. Dentro de la economía circular, a diferencia de la economía lineal, hay un paso fundamental que se llama logística inversa, porque uno en la economía lineal simplemente descarta, así ¿verdad? es. Ya me tomé mi agua, Y cojo esa descarga. botella, la boto a la basura y se convirtió en eso, en basura. Ujú, En la ujú. economía circular realmente ese envase utilizado, ese envase post-consumo, no es basura, es un desecho utilizable o es un desecho que se puede reciclar y darle nueva vida, como estábamos hablando. Pero para que eso ocurra, yo necesito recuperarlo, necesito recogerlo nuevamente y traerlo a las plantas de reciclaje. Esa logística inversa, eso de ir hacia atrás, es parte de la economía circular por un lado, pero también es un proceso sumamente complejo y es un proceso clave para que funcione el concepto de economía circular, no solo en el plástico o no solo en el PET, sino en cualquier otro desecho o residuo que tenga posibilidad de nueva vida. Ujú. Perfecto, súper claro. Ahora, justamente en ese sentido, eh, ¿cómo se contrapone, o no es que se contrapone, pero en principio debería haber una restricción, una prohibición del plástico, del uso del plástico de un solo uso, ¿no? Por eso mismo se llama un solo uso, porque es uno y desechamos, uno y desechamos. En este caso, tú acabas de explicar que este no es, este es una alternativa para el plástico que igual lo utilizamos para dar varias veces un reuso, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el llamado de atención? Es decir, el PET es el más atractivo que yo veo que de alguna forma es el que más tratan por lo menos los recicladores de recopilar porque tiene un buen precio y porque se reusa, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo podemos contribuir o cómo podemos ayudar para que haya una mejor recolección de todos estos plásticos, de PET, digamos? Sí, a ver, yo creo que es importante mencionar que todo esto funciona siempre y cuando haya un mercado, siempre y cuando haya oferta y demanda. Y obviamente hay veces que estos mercados se generan de forma espontánea, ¿no? Y hay otras veces que se generan en función de la presión de una norma o de la presión de un impuesto o de la presión de la política pública, llamémoslo así. Pero siempre se tiene que tener claro que debe existir ese mercado para que esta economía circular funcione. Obvio, siempre hay iniciativas que van más allá de la obligatoriedad, Ujú. pero hay que ser conscientes de que la mayor cantidad de ocasiones en el mundo entero, esto se demuestra, parten siempre de posiblemente una política pública. Entonces, eh, yo diría que en el caso nuestro, en el caso del Ecuador, esa política pública ya existió, esa política pública se tradujo en un impuesto redimible o vamos un poquito antes, se tradujo en una ley del plástico de un solo uso, donde se norma precisamente cómo poco a poco, y ya estamos llegando a los plazos, poco a poco se van eliminando ciertos productos plásticos del consumo normal en el Ecuador. Entre ellos están las fundas plásticas de un solo uso, están por supuesto las botellas PET,
para envases de bebidas hidratantes, están las preformas de PET, que luego se convierten en botellas, es decir, se ponen ya unas restricciones en esa ley. Pero aparte de eso, se había creado antes un impuesto redimible específico para las botellas PET, postconsumo. Entonces, yo diría que hay que entender eso, ¿no? Que se necesita de cierta manera una política pública bien encaminada que active este mercado. Ahora, si nosotros nos fijamos exclusivamente en lo que es las botellas PET, el impuesto efectivamente generó oferta de material, eso se tradujo en demanda, se generó un escenario perfecto que es el hecho de tener un producto reciclable, el PET, una tasa de recolección y un impuesto redimible o un Ujú, valor. ujú. Eh, y eso hizo que de pronto en 3 años pasemos de recolectar alrededor o menos de un 15% del PET postconsumo a llegar a cerca del 45%. Eso fue fantástico, o sea, se dio una escalada Ujú. brutal y ahí entra la parte inclusiva del modelo porque esto incluyó a muchísimas personas que hoy se conocen como recolectores de base, Eso justamente te muchísimas iba a preguntar. personas, Ajá. ¿sí? Que si quieres luego profundizamos en eso, Ujú, que son los que de alguna manera han ido ayudando a que este PET postconsumo vuelva a las empresas ujú. de reciclaje como es Encador. Eh, Incluso, imagínate, Verónica, antes del impuesto había solo un reciclador en el país. Hoy tenemos ya al menos 6 empresas que Ah, se qué bueno. dedican a transformar el PET postconsumo, ¿no? O Ujú. sea, fomentó ese mercado, fomentó esa demanda y tenemos una capacidad instalada en el país para procesar mucho más de lo que el consumidor local coloca en el mercado, ya sea de embotelladores ecuatorianos o de productos que son importados, que vienen envasados en PET, imagínate, o sea, tenemos una capacidad instalada mucho mayor, pero la tasa se estancó. La tasa de Mm. recolección se estancó en un 45, en un 48, no llega a la mitad, Y no llega al cuéntame, 50. ¿y la tasa de recolección se estancó o es que no estamos o somos tan conscientes que no hemos generado ese plástico? Es, es una buena pregunta y yo creo que la única forma de responder con precisión esa pregunta es con las estadísticas que debería generar, digamos, la autoridad, Ajá. tanto de producción como ambiental, año a año, que nos permitiría saber, por un lado, cuántas botellas de PET introdujeron los embotelladores al mercado con sus distintos productos que envasan en estos envases y cuántos también entraron importados. Y ahí Ujú. podríamos saber si efectivamente ha ocurrido. Nuestra percepción es que no, porque el Sí, consumo no ha bajado. Más sí. bien ha subido, el consumo de bebidas hidratantes ha subido, tanto locales como importadas. Entonces, nuestra percepción es que no, más bien seguimos teniendo toneladas y toneladas de PET post consumo que se están yendo lastimosamente a los botaderos. Y Mm, esta tasa de recolección se ha estancado porque ya la eficacia del impuesto deja de ser suficiente, ¿no? mm, Y hay que pasar a otro lado. Hoy por ujú. hoy el impuesto, y lo voy a decir con mucha franqueza, se está quedando más en los intermediarios. Ya. El impuesto incluso se utiliza ya de malas formas la remisión de ese impuesto. Hay una figura que le llaman el carrusel, que es pedir varias veces la remisión por las mismas botellas. Mm, Existe contrabando de botellas solo para recuperar sí. la plata. Entonces, ya no es suficiente pensar que la recolección del PET post-consumo va a aumentar porque hay un impuesto. Entonces, hay que darle ya un giro a la política para lograr Claro. extender la vida del PET realmente. Y ese giro va desde campañas de información para que el consumidor sepa realizar la separación correctamente en sus hogares, en sus oficinas, en cualquier sitio donde consume. Ahora veía una publicación en Twitter que me dio mucha pena, una foto, una familia que estaba pasando el día en la playa y dejó botadas toda su basura en la arena, aquí en Ecuador, ¿no? Mm,
eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, se necesita ya de Sí, pasar de los sí. impuestos a poner las campañas de información, a fomentar esa La separación de la separación y el buen fuente. uso. Sí. Exactamente. Y también a lograr, de alguna forma, algo que también está ya en otra ley, que es la Ley de Economía Circular que aprobó el Ecuador hace menos de Ujú, 2 años, ujú, que es el ecodiseño, ¿no? Eso también es otro paso importante para lograr que el PET postconsumo sea 100% reciclable. Ahora, también podría, Verónica, hacerse otra cosa, y es, de alguna manera, emular lo que fue el impuesto redimible del PET, de las botellas PET, y llevarlo a otros plásticos. Es decir, ujú. generar también ese mercado en otros plásticos. Dejar que el PET más bien ya circule por su camino que hoy ya existe, donde ya hay unas transacciones en el mercado, donde ya hay reciclaje, donde ya hay distintos usos que se le está dando nuevamente al PET postconsumo, y diría yo poner tasas, por ejemplo, para plásticos como el polietileno o el PVC, y por qué no pensar también en el vidrio, por qué no pensar Mm, también en el Tetra Pak, para sí. aumentar la tasa de recolección de esos desechos y también darles nueva vida a esos desechos. Entonces, yo creo Ujú, que incluso para terminar esta parte, alineándonos con el compromiso de Ecuador, firmado hace pocos meses en Nairobi, ujú. ese compromiso de reducir al máximo el plástico virgen, yo diría, tenemos también que impulsar el uso, en este caso voy a hablar de PET, pero ¿por qué no de los otros? Pero incentivar el uso de PET reciclado, eh, y que ese incentivo vaya precisamente en aumentar las tasas de porcentaje de PET reciclado que están en la ley de plástico de un solo uso, que en un periodo de tiempo que todavía falta para cumplirse llegarán solo al 35%. 35% de PET reciclado dentro de una botella. En Colombia, para que todos sepamos, hoy Colombia tiene 50% de PET reciclado en toda botella de bebida gaseosa, y Ujú. 90% gaseosa o jugo, y 90% de PET reciclado en toda botella de agua. En Ecuador estamos en 15%. Eso, y eso justamente te quería decir, porque en la legislación está establecido, parece que falta mucho control todavía en eso y no Sí, llegamos sino al 15%, ¿no? Y así es. deberíamos llegar a lo que dice la norma, que es el 50%. En Ecuador todavía no tiene la norma ese Ya. 50%. Nosotros en algún momento vamos a llegar al 35% como máximo, si no me falla ahorita la memoria, será en 2 años más, eso todavía. Ahorita estamos a punto de entrar a la exigencia de que sea 25%, pero claro, otros países están muchísimo más Muy avanzados. Entonces, por avanzado. eso decía, yo creo que ya hay que buscar otra batería de acciones, que van desde la concientización al consumidor, desde el tema del ecodiseño a los fabricantes, Ujú. y a los marqueteros especialmente, que inventan unos modelos bellísimos de envases, pero que luego no son reciclables, ya sea porque la etiqueta no está correctamente Ajá. colocada, son termofijadas, entonces son difíciles de desprender, o son de otro material, o se utilizan tintas que no son, o pigmentos que no son adecuados para el reciclaje. Entonces, hay que ir dando esos pasos, pero también aumentar las tasas o los porcentajes, perdón, de uso de PET reciclado en las botellas. ¿Y por qué no pensar también, Verónica, en un impuesto al plástico virgen, como lo tiene Europa, ¿no? Es decir, ir Claro. muchísimo más atrás hacia la fuente, ¿no? Exacto. Es Eh, que y allí volvemos al tema de jerarquización. Si pones el impuesto a la producción per se, del plástico per se, es Ujú, donde deberíamos atacar a la fuente. Y eso me exacto. trae a colación justamente el otro tema y que puede ser, te voy a preguntar dos cosas que pueden ser medio escabrosos. La una es si es que el mundo quiere ir hacia cero combustibles fósiles, por ende, hablamos de plásticos, de la petroquímica, y está alineado a lo que tú dices, impuestos a un plástico virgen.
¿Qué pasaría con toda con todo esta, con las empresas? ¿Y qué Sí. pasaría con estos plásticos que estamos hablando? Sí, y antes de contestarte, porque realmente ahí hay un dilema y por ende una problemática a resolver, antes de Ujú. contestarte eso también debo ser claro en otra cosa. No nos quedemos solo en que debe aumentar el porcentaje de RPET o PET reciclado en los envases, sino que también debería ser lo mismo para aluminio, para vidrio, para cartón, en todo lo que son envases y embalajes, ¿verdad? O sea, realmente debería haber una política enfocada en lo R raya Y algo PET, más. R raya aluminio, R más, Ujú. correcto. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, tienes razón, la transición puede ser traumática porque hay una estructura de muchos años y muy grande y muy valiosa atrás del plástico, ¿no? Eh, yo también creo que hay que ser claros en que es imposible pensar en que se puede sustituir el 100%, ¿no? Siempre va a haber que encontrar la Así. manera de irle dando poco a poco esa opción de migrar de lo virgen a lo reciclado, pero tarde o temprano va a ocurrir porque definitivamente tenemos un problema ambiental y ese problema ambiental no lo podemos desconocer y dejar que siga creciendo. Entonces, eh, yo decía al principio, el reciclaje es una alternativa y a veces es mal entendida por algunas personas porque creen que lo que se está haciendo es promoviendo más consumo de, en este caso, de PET. Y lo que estamos diciendo es no, lo que estamos es justamente creando el escenario para esa transición de lo virgen a este nuevo producto que indefinidamente lo vas a poder seguir convirtiendo otra vez en una botella. Que eso es Eso es lo lo correcto. bonito de, exacto, y eso es lo bonito de este proceso, porque la tecnología ha avanzado tanto que te permite asegurar con grado alimenticio que le puedes dar vida indefinida al PET postconsumo. Eso es lo chévere. Ahí es donde entra la importancia de poder aumentar la tasa de recolección, porque para llegar al 100% de PET reciclado en los envases en Ecuador o en el mundo entero, necesitas recuperar el 100% del postconsumo. Correcto. Y ahí está, ese es el gran reto, el más difícil. Y Sí. como digo, eso no solo se logra con tasas o con impuestos, sino que se logra ya con introducir estos otros conceptos. Creo que es bueno ver referencias siempre de otros países, como hablaba de Colombia en cuanto a los porcentajes de RPET que ellos exigen. También veamos México. México, por ejemplo, tiene una mayor tasa de recolección que el Ecuador, siendo un país 10 veces más poblado que el nuestro, Ujú. ¿verdad? Tiene una mayor tasa de recolección, supera el 60% de tasa de recolección de PET post-consumo, mayores precios en el mercado, mayores precios, y no tiene impuesto redimible. Con lo Ujú. cual se demuestra que no es necesariamente el impuesto el que genera la economía circular inclusiva del PET, no es el que le está permitiendo al reciclador de base ganar más, no es el que está generando mayores tasas de recolección, sino que ya es un mercado formal, eso sí, hay que buscar que sea formal, Ujú. para lograr que todos vivamos. Y por eso la Perfecto. inclusividad es importante, Así es. formalizarla. Sí. ¿No? Es importante darle herramientas y eso es lo que Encador está haciendo a los recicladores de base. Así es. Javier, nos estamos quedando sin tiempo y quiero hacerte una última pregunta porque viene muy ligado al tema de impuestos. En el Ujú. programa anterior hablamos sobre la preocupación ambiental de bajar los impuestos a las fundas plásticas y también hay una preocupación con relación a salud de las bebidas. A que el gobierno ha bajado los impuestos. Esta afectación, ¿cómo lo verías tú? ¿Hay alguna posible afectación al ambiente? Porque según la lógica baja de impuesto, entonces consumes más, ¿no? Esto yo sé que no es tu área, pero se podría ver así. Y habíamos quedado en invitar a alguien con una visión empresarial para escuchar también su opinión. Quisiera nada más que seamos muy concretos en esto, porque es una deuda que tengo con el público sobre este tema. Sí, yo me voy a remitir al mismo mensaje de que lo importante es que exista un mercado
y que ese mercado no se genera a través de impuestos. Entonces, y ese mercado sí se genera a través de conciencia. Lo que hemos visto es que por más impuesto a las fundas plásticas que exista, el consumo de fundas plásticas sigue siendo igual No o ha mayor bajado. realmente. Ajá. No bajó. Sí. Entonces, quitar el impuesto no va a afectar en esa conducta, porque a la final es eso, una conducta del consumidor. ¿Cómo cambiaría realmente? Es si la gente entiende que debe llevar una funda reusable cuando va a hacer compras en un supermercado o en el mercado, donde la caserita, qué sé yo, ¿no? Y también puede ser si es que empieza a haber un costo alto por usar la funda plástica para el consumidor. Es decir, que si yo quiero llevarme funditas llevar mis cosas del supermercado de una funda, el supermercado me empieza a cobrar, me invento, $1 o $2 por cada funda. Ahí la gente va a empezar a decir, ah, espérame, voy a traer mis Voy a propias llevarla. fundas de la casa, ¿verdad? Y ahí empieza a bajar el consumo. Y eso Ujú, es lo mismo que estamos haciendo en el PET. ujú, Mira, y solo para terminar, porque el tiempo se nos acaba, pero nosotros hemos creado una marca que se llama Origin, ¿no? Esta marca es un concepto, atrás de esta marca está todo el concepto de economía circular inclusiva, mejorar la productividad de los recicladores de base para que ganen más plata, para que su trabajo sea mucho más digno, para que sea más formal, para que sea justo el pago. Nosotros pesamos todo el PET post consumo que ellos recuperan y les pagamos no lo que dice la norma que semestralmente actualiza el SRI, sino pagamos un precio con premios según la calidad del postconsumo. Y atrás de Origin está el proceso de reciclaje, y atrás de Origin está crear una nueva botella, y atrás de Origin está buscar que el consumidor entienda cómo debe separar, luego que consume su bebida, cómo debe separar esa botella para que regrese a donde nosotros, ¿no? Y después también ahí está esa conciencia que debe tener el embotellador. Y lo que nosotros esperamos es que el consumidor empiece a preferir esas marcas que dicen yo tengo 50% de RPET y lo dice en la etiqueta. Tengo 50% de RPET en mi botella frente al que no tiene nada o al que solo tiene 15, ¿no? claro. Eso es lo que hay que empezar a buscar y es lo mismo en las fundas Ujú, plásticas. Es ujú. exactamente igual, ¿no? Es un tema muy del Sí, consumidor. del Por eso, consumidor. Y sí, es justo lo que es de la conciencia. Ahora los chicos o el nutricionista te dice, mira en los componentes de si tiene carbohidratos, si tiene proteínas, si tiene exacto. ese, y tú ya revisas o el semáforo que tienes ahí, dices alto en azúcar y de tales. Tienes mucho más conciencia para ver en tu salud cómo está afectando. Eso es lo que deberíamos ver qué tipo Correcto. si es biodegradable, de compuestos, si se recicla, no se recicla, todo eso es una educación al consumidor, ¿no? Correcto, Verónica. Por eso el poder está en uno, por eso hay que hacer Ujú. esa educación desde los niños, por eso Ah, estamos nosotros acercando mucho a las entidades educativas, también a las universitarias, porque el aprendizaje es excelente. permanente, pero niños, adolescentes, jóvenes inciden mucho en las decisiones del hogar y son Sí, los que luego terminan transformando el futuro realmente, ¿no? así es. Y hay que unir a la cadena, hay que unir a la cadena, Verónica, hay que unir a la cadena para que todos los productos, todos, en su esencia, sean reciclables, porque nosotros estamos viendo que hay muchos mensajes de empresas que dicen productos 100% reciclables. Especialmente ocurre en envases flexibles, por ejemplo, Ujú, donde vienen, qué sé yo, galletas, papas, etcétera. Pero ¿quién está recuperando ese envase después del consumo? ujú, Nadie. No ujú. hay forma de recuperar. Entonces sí, es reciclable el material, pero no llega a un reciclador porque no hay mercado, entonces Así se va es, a basura. así Y es. eso es lo que tenemos que cambiar. Ahí está el fondo. Hay que unir a la cadena, hay que generar ecodiseño, hay que educar al consumidor, hay que involucrar al consumidor, hay que crear una política de R más en cualquier Ujú. material de envase. Y por supuesto, para ciertos plásticos y plástico virgen, sí sería bueno poner un impuesto. Plásticos como el PVC, etcétera, sería bueno tener un impuesto similar al que tenía el PET o al que tiene el PET Muy interesante. y generar el mercado también de esa manera en esos otros plásticos. Perfecto. Muy, muy interesante. Está clarísima la ruta y esperamos seguir contando contigo y todo tu expertise en estos términos.
Y muchas gracias con esto, Javier. Cerramos este espacio agradeciéndote a ti por tu tiempo y por supuesto a todos por su sintonía. Les invito, como siempre, a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.